Ya, a ver, chicos. Se cerró el Zoom, por favor, continuemos, señor Calucho, compartiendo la pantalla y terminando lo que le faltaba. Todavía creo que no ingreso. Ya, como le indicaba, por favor, señor Daniel, Inge, terminar sigo después. entonces compartiendo. Sí, por favor. Daniel, no sé si me puede compartir y continuar. Ya, hasta mientras que se pueda resolver los problemas técnicos, el último grupo que era del señor Zuleta, por favor, en Eh, este momento. sí, que ya. Mi compañera Mayeli Castillo creo que tuvo problemas, así que yo le voy a presentar nuestros temas. Estoy con Ya, el compañero Yancha y Justin Comancuri. Ahorita le comparto. ya. Se puede ver, ¿verdad? Sí. Sí, sí se logra ver. Buenas noches con todos. Los integrantes de este grupo es Diego Yancha, Justin Comancuri, John Zuleta, mi persona, y Mayeli Castillo, que lastimosamente no pudo ingresar. A continuación, mis compañeros. Compañeros. No sé si ahí me escuchan, compañeros. Sí, sí se escucha ahorita. Ahí tal vez se ve lo que estoy compartiendo ya. Yo estoy compartiendo, compañero. Ah, tú estás compartiendo. Ah, ya. Sí, sí, sí. Eh, pero yo no puedo ver. Puede ver. Inge, ¿se puede ver? Sí, dice técnicas de recopilación de información. Sí, sí se logra ver. Eh, señor Yancha, deje de compartir y ahí va a poder ver la parte del señor Ya, John. ya, espérame un ratito. Ya. Ya, ahí sí, ya está. Ya. Ya. Ya, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros nos ha tocado exponer sobre lo que son técnicas de recolección de información.
dentro de los cuales tenemos lo que son entrevistas, encuestas, análisis documental, evaluaciones fisiológicas, observaciones y revisión de registros. ¿Qué es la entrevista? Es un diálogo entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Ya, existen dos clases de entrevistas, las entrevistas directas y las entrevistas indirectas. Las entrevistas directas son preguntas planificadas, mientras que las entrevistas indirectas son preguntas abiertas y no existen planificación. En las entrevistas directas se pregunta exactamente sobre digamos, un objetivo o, o- o un problema que queremos saber en concreto. En cambio, las entrevistas indirectas son preguntas abiertas en las que implica sentimientos, emociones y en las que no están planificadas. Las entrevistas también se utiliza para elaboración. No, los datos utilizados para su elaboración deben ser guiados por las variables de la hipótesis y sustentados por el marco teórico y conceptual. Existen tres tipos de entrevistas: las estructuradas, las no estructuradas y las semiestructuradas. Las entrevistas estructuradas digamos, para aprovechar las oportunidades y no dar paso a preguntas rezagadas. Esta es una entrevista mucho más fácil, por así decirlo, en un ámbito laboral. Las entrevistas no estructuradas son prácticamente entrevistas en las cuales se toma un poco más de tiempo para analizar la situación y en donde se plantean varias hipótesis o varias soluciones a ciertos problemas. Las entrevistas semiestructuradas son aquellas que pueden preguntar, pero a la vez también pueden poner otro punto de vista diferente. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado. Eh, Aquí tenemos un modelo de encuesta, ¿no? Existen tres clases de encuestas: las que son para clientes, las que son para estudios de mercado y las que son para industrias. Las encuestas que son para clientes es para preguntar la satisfacción de los clientes para cierto producto o para cierto negocio. Las encuestas para estudio de mercado es para ver qué porcentaje, como aquí vemos un ejemplo, qué porcentaje por ejemplo, de personas ancianas viven en el Ecuador o en la provincia de Tungurahua, para hallar porcentajes y datos estadísticos. Lo que es para las encuestas para industrias es para saber el nivel de eficiencia o sea, para mejorar un bien común con respecto a lo que son empresas. También tenemos el análisis de documento, que es la base de la investigación histórica y el fundamento de toda investigación que está incluida en la realidad del momento en que se desarrolla. El análisis de documento: existen dos formas de abordar el análisis de documentos. Está el método clásico, que el método clásico consiste prácticamente en la lectura de la persona que va a analizar los documentos. El método cuantitativo se basa en lo que son registros, en lo que son bibliografías, en lo que son encuestas, en lo que son datos estadísticos. Dentro del análisis de contenidos existen ventajas y desventajas. Las ventajas del análisis eh, clásico, se puede decir que es una técnica no intrusiva y es una formación de bajo costo. ¿Qué quiero decir con no intrusiva? Que no cualquier persona puede tener acceso a esos documentos del cual se va a investigar. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la policía o en el caso de una empresa, en donde se guardan los documentos y solo la persona autorizada es la que puede leer y analizar. En cambio, las desventajas es que
hay escritos homogéneos en los que pueden parecer que son iguales, pero tienen diferentes propósitos. Y también está la disposición de documentos limitadas. Eso es todo, compañero. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Evaluaciones fisiológicas. Las evaluaciones fisiológicas son medidas en que las características físicas de un participante son registradas, tales como la presión arterial, el ritmo cardíaco o fortaleza física. Una investigación relacionada con la salud es un ejemplo. La evaluación fisiológica puede utilizarse para determinar el estado de salud de un participante antes o durante después de ser estudiado. Un ejemplo sería cuando las personas de la tercera edad tocan los dedos de los pies para evaluar su flexibilidad y alcance. Observaciones. Las observaciones son registros tomados que no requieren participación. Estos registros se hacen mientras los participantes están involucrados en conducta rutinaria y se utilizan como un indicador de los participantes que hacen en lugar de apoyarse completamente en los relatos participados sobre su propia conducta. Un ejemplo es cuando un investigador está observando los planes educativos usando el aula por un maestro de escuela pública. Revisión de registros. La revisión de registros tiene lugar cuando un investigador examina y extrae información de documentos que contienen datos sobre el participante. Los registros revisados en una investigación pueden ser públicos o privados. Ejemplo de ellos es un investigador recolectando información acerca de un padecimiento a partir de las historias médicas de los pacientes. Muestras biológicas. Las muestras biológicas son sustancias, tales como la sangre o la saliva, que son tomadas de una persona y se utilizan para medir información fisiológica. Un ejemplo sería hacer un examen de sangre para determinar el contenido de azúcar en un paciente diabético. Eso es todo. Bueno, tipos de investigación. Primeramente, ¿qué es investigación? La investigación es el conjunto de actividades humanas destinadas a la obtención de nuevos saberes y conocimientos. Se clasifica en dos, pero en este caso le voy a hablar sobre según la naturaleza de los objetos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar. En esta primera tenemos la investigación descriptiva, que se encarga de puntualizar las características de la población que se está estudiando. Comúnmente, esta investigación se responde a las preguntas de qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Por ejemplo, un ejemplo común sería cuando hay un choque y nos llaman y nosotros rápidamente decimos qué o dónde pasó eso. Buscamos una descripción. ¿Ya? Y la siguiente es la investigación explicativa, que es aquella que tiene relación casual. No solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Por ejemplo, un ejemplo muy común es una investigación que se intenta determinar cuáles son las causas que generan el bullying. Buscamos más allá de lo que para encontrar el saber. La siguiente tipo es el tipo de investigación correlacional, que es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. Este es para hacer relación. Un ejemplo más común es cuando un amigo viene en su moto y lo escuchamos a lo lejos y cuando ya está casi por llegar ya sabemos que es el amigo que está llegando. Y gracias compañeros, gracias Inge. Ya, gracias. Por favor. Ingeniera, la compañera Mayeli ya se conectó. ¿Será que le da una oportunidad? Ya en este momento para que exponga, por favor. Ya que comparta, compañera. Compañera, continúa. No se logra escuchar. No sé. Señorita Castillo. Voy a compartir la pantalla. Ya.
Me- No se le logra escuchar. Señorita Castillo. escucha. No, no se le escucha bien. Ahí me escuchan. Sí, pero tiene un eco. Apaguemos el otro micrófono. Igual tenemos un eco. Ahí me escuchan. Sí, pero hay un eco. Trate de alejarse de la computadora porque ahí es el eco que me supongo que está en una parte proyectando y en otra va a prender el micrófono. Entonces trate de separarle, por eso ahí la interferencia. Ahí me escuchan. Ya, ahí sí. Ya. Ya empecemos, por favor. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el enfoque de la investigación. Un enfoque de una investigación es un plan y procedimiento que consta de los pasos de las hipótesis generales a los métodos detallados de recogida, análisis e interpretación de datos. El enfoque de la investigación es todo trabajo de investigación, es decir, el desarrollo de la tesis bajo un criterio científico que permita apoyar la investigación. Su propósito fundamental de toda investigación científica es generar conocimiento nuevo que sirva para la solución de problemas, sean estos teóricos o prácticos o pueden ser ambos. Enfoque cualitativo. Es aquel enfoque que permite obtener grandes grupos, enfoque cuantitativo. Es aquel enfoque que permite obtener grandes grupos representativos, la selección del método apropiado para un cierto objeto de investigación se hace considerando las ventajas y desventajas de los diferentes procedimientos. Los métodos cuantitativos se usan de la siguiente manera en la investigación, que puede ser una encuesta estandarizada o la observación estandarizada. En la encuesta se pueden usar preguntas cerradas y de opción múltiple. Y en la observación pueden ser patrones de comportamiento. El enfoque cualitativo, cuantitativo. Su principal objetivo es pretender explicar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Enfoque cualitativo. En este enfoque se asume la realidad subjetiva, dinámica y compuesta por la multiplicidad de contextos. Su principal objetivo es proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista desde las personas. Aquí pueden interactuar preguntas de cómo, cuál o por qué motivo se realiza la investigación. El enfoque mixto. Se obtiene una información más completa cuando se unen los métodos cuantitativo y cualitativo. La investigación resulta no solo más extensa, sino también más completa y detallada. En el enfoque mixto, como decía, ingresan los enfoques cualitativo y cuantitativo, ya que es el proceso en el que se recolectan, analizan y vinculan datos
cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie de investigaciones. Eso es todo, ingeniera y compañeros. Ya, gracias. ¿Algún grupo más? Sí, Inge. Inge, buenas Inge, si es noches. que le podría permitir Inge. el ingreso a mi compañera, por favor. ¿A cuál? Ya, Inge, disculpe, ¿podríamos terminar de dar nuestra exposición? sí, a ver, señor Galucho, por favor, terminemos la exposición. Ya está permitido el ingreso a la señorita estudiante y los Ya, que gracias. alguien más falten para que ya expongan luego, ¿no? Enseguida, por favor. Ya, Inge, entonces, para terminar, voy a seguir exponiendo lo que es las investigaciones cuantitativas. La investigación cuantitativa se refiere a que utiliza predominantemente la información de tipo cuantitativo directo. Entre estas investigaciones cuantitativas podemos observar diseños experimentales en donde se aplican experimentos puros. También diseños cuasi experimentales que se utilizan cuando no es posible asignar al azar los sujetos de los grupos. Los sujetos. Espérame un momentito. Cuando no es posible asignar al azar los sujetos de los grupos de investigación que reciban tratamiento experimental. La encuesta social es aquella investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de las ciencias sociales. La cualitativa, esta persigue describir sucesos complejos en su medio natural con la formación preferentemente cualitativa. Entre estas tenemos investigación de acción y investigación participativa. La investigación de acción es un tipo de investigación destinada a encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo. Y la investigación participativa es un estudio que surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad con el objetivo de que en la búsqueda de solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas. A continuación, mi compañera con el siguiente tema. Majo. Sí, te escucho. Ya, te toca. Buenas noches, Inge. A mí me ha tocado hablar sobre la técnica de recolección de información. Recolección de información. Existen muchas maneras de recolectar información en una investigación. El método dependerá de la pregunta de investigación que se formule. Para la recolección de información existen encuestas, pruebas, entrevistas, observaciones, análisis documental. La encuesta es una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. Las encuestas pueden ser administradas en persona, por correo, teléfono o electrónicamente. Pueden administrarse a un individuo o a un grupo. Las encuestas son utilizadas para tener información. Puede ser información demográfica, salud, conocimiento, opiniones, creencias, actitudes o habilidades. La entrevista es una interacción que involucra al investigador y a unos participantes en que las preguntas se formulan en persona, por teléfono o incluso de manera electrónica. Se hacen preguntas para obtener información detallada sobre el participante acerca del tema de estudio. Las modalidades de entrevista son libre, estructurada, focalizada, simultánea, sucesiva. La prueba. La prueba es una forma o una tarea física o mental para la cual se ha determinado un estándar normal o para la cual se conocen las respuestas correctas. Las pruebas son usadas en la investigación para determinar la actitud, habilidad, conocimiento, estado de salud física o mental del participante en comparación a la población en general. Pueden ser
administradas en persona, por escrito o por un medio electrónico. Un ejemplo de esto sería los estudiantes haciendo pruebas estandarizadas de desempeño académico. Las observaciones son registros tomados que no requieren participación. Estos registros se hacen mientras los participantes están involucrados en conductas rutinarias y se utilizan como un indicador. Un ejemplo sería un investigador observando los planes educativos usados en un aula por un maestro de escuela pública. Observación experimental, observación de campo. El análisis documental. Se obtiene datos de fuente primaria, en cambio, mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias. Tiene lugar cuando un investigador examina y extrae información de documentos que contiene datos sobre el participante. Los registros pueden ser registros públicos, registros privados, libros, boletines, revistas, folletos y periódicos. Se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. Gracias. Ya, gracias, por favor. ¿Algún grupo más que falte? Si no, ya hacemos la evaluación. Sí, Inge, nosotros. Ya, por favor, empecemos a proyectar. Ya, Inge. Ya, Inge, sí se está viendo. Sí, sí se logra ver. Ya. Ya mi grupo está conformado por los integrantes Jefferson, Alex, Adri y mi persona. Enfoque cualitativo. Enmarca el paradigma científico naturalista, el cual, como señala Barrantes, también denominado naturalista humanista o interpretativo, y cuyo interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Esta investigación cualitativa es inductiva, tiene una perspectiva holística. Esto es que considera el fenómeno como un todo, hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No suele probar teorías o hipótesis. El enfoque cuantitativo se caracteriza por privilegiar la lógica del empírico deductiva a partir de procedimientos rigurosos, métodos experimentales y el uso de técnicas de recolección de datos estadísticos, el cual el investigador realiza los siguientes pasos. La hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, se miden variables o conceptos contenidos en las hipótesis. El enfoque mixto puede ser comprendido como un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Estos son una estrategia de investigación o metodología con la cual el investigador recolecta, analiza y mezcla, integra o conecta datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio o un programa de multifases de indagación. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniera. Bueno, a mí me tocó la investigación exploratoria. La investigación preliminar para aclarar la naturaleza exacta del problema a resolver se utiliza para garantizar que se tenga en cuenta la investigación adicional durante un experimento, así como para determinar las prioridades de investigación, recopilar datos y perfeccionar ciertos temas que pueden ser difíciles de tomar en cuenta sin una investigación exploratoria. Aquí podemos decir que tenemos que tratar de investigar bien y no poner algunas citas bibliográficas sin citar bien. Ajá.
Siguiente. Sigue, compañero, cambiando la diapositiva. Investigación descriptiva. Se utiliza para describir las características de una población o fenómeno que se está estudiando. No responde preguntas sobre cómo, cuándo, por qué ocurrieron las características. Más bien, aborda la pregunta que cuáles son las características de la población o situación que se estudia. Ahí tendríamos que hacer un censo en el cual estemos verificando datos o dando algún tipo de resultados. Sigue el otro día. Investigación explicativa. Investigación preliminar para aclarar la naturaleza exacta del problema a resolver se utiliza para garantizar que se tenga en cuenta la investigación adicional durante un experimento, así como para determinar las prioridades de investigación, recopilar datos y perfeccionar ciertos temas que pueden ser difíciles de tomar en cuenta sin su investigación exploratoria. A continuación, mi compañero. Ya. Investigación explicativa. La investigación, investigación experimental. Sí, cambia. La investigación experimental es aquella que obtiene datos a través de la experimentación y lo compara con variables constantes a fin de determinar las causas y los efectos de los fenómenos en estudio. También suele llamarse método científico experimental. También un ejemplo sería que las pruebas de sangre del laboratorio para determinar las causas del padecimiento de salud de un paciente. Continúa. Estudio de caso. Se puede comprender que el estudio de caso se enfoca en analizar de manera profunda la naturaleza de una determinada situación o caso, sobre la base diversas técnicas de investigación, por ejemplo, la entrevista, la observación y entre otros. Técnica de recolección de información. Es el proceso de recopilación y medición de información sobre variables establecidas de una manera sistemática que permite obtener respuestas relevantes, probar hipótesis y evaluar resultados. A continuación, mi compañero. Bien, a mí me ha tocado hablar sobre las técnicas de recolección de información. En eso existen 3 tipos de técnicas que son la entrevista, la encuesta y el análisis documental. Bien, la entrevista dice que es un diálogo entre 2 personas o más personas en el que el entrevistador formula preguntas y el entrevistado los responde. Se trata de una técnica empleada en diversos motivos, investigación, interés o divulgación científica seleccionado personal. Ya. La encuesta. La encuesta es un procedimiento dentro de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante mediante un cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno y el fenómeno que se puede recoger información. Ya. El análisis documental. El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un fenómeno y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad de posibilitar y recuperar posteriormente información. También dice que puede representar información de un documento en un registro estructurado. Reduce todos los datos descriptivos físicos y de un contenido que ya viene bien esquematizado. Ya, esa ha sido nuestra presentación. Gracias. Ya. Entonces, por favor, en este momento vamos a desconectarnos y volver a ingresar al link, pero dando las siguientes indicaciones. Vamos a tomar la lección. Van a tener una hoja a la mano, un esfero,
¿sí? Y van a prender las cámaras para la evaluación, por favor. Entonces, por favor, volvamos a ingresar y empezamos con la lección.